padres y tuvo 5 compañeras sentimentales. Él emigró en 1970 a Estados Unidos. Empezó a trabajar, como les dije. Ocupó el mismo empleo durante 8 años. Sin embargo, por alcoholismo fue despedido. Se va a Pensilvania. Ahí reside 3 años. Se muda a Florida y estuvo empleado en una empresa y se suscitan las primeras agresiones sexuales de él. Para el 82 contrae matrimonio y se divorcia, después de haber golpeado a su esposa. Durante su estancia en México estuvo en libertad y se mantuvo de las patentes que había elaborado en Estados Unidos. Nuestro asesino llega a México en 1994. Su capacidad profesional lo hace que se instale en el norte del país para una empresa transnacional. Lo recluta por ser un químico de primer mundo y tenía 17 patentes. Además de las patentes y la fama profesional, Abdul Sharif tenía un oscuro pasado, relacionado con ataques sexuales y violaciones de al menos 5 mujeres, de las cuales nunca se pudo encontrar el cuerpo y por lo tanto no hay pruebas de culpabilidad. En 1995, Abdul Sharif es acusado por una joven prostituta de haberla secuestrado, golpeado y violado durante 3 días seguidos. Esta sexoservidora era asidua consumidora de drogas, sin embargo no presentaba evidencia de abuso sexual. Pero ante la presión internacional por aclarar los feminicidios, porque ya estábamos en la plena montaña rusa de las muertas de Juárez y se incrementaban los cuerpos, valga la expresión, la fiscalía decidió aferrarse a esta historia de Sharif y entonces se le adjudicaron 20 homicidios de mujeres. Él era un acusado ideal porque no hablaba español, no se podía defender, no tenía familia, tenía antecedentes de agresión sexual y su pasado literalmente lo condenaba cuando él creía que llegando a México podía empezar de nuevo. La acusación oficial comenzó a flaquear cuando los cuerpos de las mujeres asesinadas pues seguían apareciendo y Sharif estaba en la cárcel. Entonces se le acusó de contratar a una banda que se llamaba Los Ruteros, y aquí está el lazo con los choferes de camiones de ruta. Esos señalamientos nunca se pudieron demostrar, y las muertes de mujeres aumentaban, pero las acusaciones contra el egipcio se sumaban, al igual que violar sus derechos. Estamos en el México de hace 30 años. En diferentes ocasiones su abogada denunció que no le permitían entrevistarse con su defendido. Sin embargo, pues ya tenía cargos por 20 asesinatos y 24 homicidios, cargos por secuestro y hasta inhumación clandestina, de los cuales ninguno se comprobó. Sin embargo, Abdel seguía en la cárcel. Falleció el 2 de junio del 2006 a los 59 años. En el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua, el doctor en turno dijo que se debió su muerte por sangrado de tubo digestivo. ¿Hemos de creerle? Y entonces ya tenemos la versión del egipcio, que fue múltiples veces ultrajado por sus propios parientes, por su papá en su infancia, que eso desencadenó en su mente ese instinto quizás agresivo contra 5 mujeres en Estados Unidos, y que ahora es acusado de 20 asesinatos. Nos quedan 680, y el par de choferes que fueron acusados de otros 8 homicidios, que fueron confesos bajo tortura al más puro estilo mexicano, y nos quedan todavía muchas. Por eso les digo que no son 3 asesinos, ni siquiera estamos seguros de ellos, que es una ciudad que no protege a sus mujeres, que es un país que no protege a sus madres. Y quiero terminar con datos de este mes y de este año. Hay 1,200 mujeres mexicanas asesinadas en estos primeros 6 meses del año. Por mes hablamos de 300, por ejemplo el caso de abril, el caso de marzo, el caso de enero. En un contexto más general, las víctimas han aumentado casi el 100% en 4 años. El feminicidio es un tema pendiente en México y curiosamente somos completamente estúpidos e inefectivos en resolver esos casos. Somos el país que no puede proteger a los más vulnerables, solamente en la demagogia, pero no en la realidad. Este primer cuatrimestre es el más sangriento para niñas y adolescentes, porque por lo menos 114 menores han sido asesinadas.
10 estados concentran el 70% de los asesinatos. Y aquí es donde enrarece mi voz, porque hablamos de Chihuahua, pero encima de Chihuahua está Veracruz, y encima de Guanajuato con 100 feminicidios, y encima de Guanajuato con Jalisco con 102, y encima de ellos el Estado de México con 150. Efectivamente, en esos estados la vida no vale nada. Peor todavía, somos un país misógino y machista, porque según el INEGI, la mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia machista. Y más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas y en la intimidad de su relación. Alrededor de 8 millones asfixiadas, cortadas, quemadas y han reconocido padecer depresión. 4 millones que han intentado asesinar o ellas mismas han reconocido plantearse el suicidio. Datos tristes. Hoy no hablo de un solo asesino, hoy hablo de un país agonizante, hoy hablo de un país en crisis, hoy hablo de las mujeres, de las pobres mujeres que nacieron o que tienen que vivir en este país, porque simplemente no podemos defenderlas, porque simplemente hasta las personas que dicen amarlas son los primeros que las ultrajan, son los primeros que las tratan como si fueran objetos y la autoridad simplemente no puede hacer nada. Este es un capítulo más y terminamos así con nuestras crónicas de espanto. Créditos al INEGI, al portal Infobae, a Mujer Fem, a Proceso, a La Vanguardia y al libro Las Muertas de Juárez y la revista Letras Libres.